declaración de Yamamoto se hizo particularmente famosa porque él usó la palabra Bushido, dándole así un aire de definición sucinta. Durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, a medida de que la situación para Japón se hacía desesperada día a día, Hagakure se convirtió en el libro leído entre la juventud, junto con Les Sons de la Mort, del autor francés Paul Bourget. Todos los jóvenes japoneses, siempre que estuvieran suficientemente sanos, esperaban ser reclutados y enviados al frente. En todo caso, cuando se compara a Yamamoto con el jefe militar Tooro Takatora, se ve la diferencia. El artículo 1 de sus lecciones de casa dice: desde el momento en que dejas tu habitación en la mañana, debes pensar que hoy es tu turno de morir. Con esta determinación final, no serás perturbado por las cosas. Tanto Yamamoto como Tooro hablan de la necesidad de que un samurái esté preparado para morir. Pero la diferencia entre los dos es clara. Se hace más claro con lo que dicen después. Yamamoto, quien no tuvo oportunidad de pelear en un campo de batalla y tuvo una muerte pacífica, hasta donde sabemos, continúa la determinista primera proposición con esto, y dice: en una situación donde haya elección, solo puedes elegir de una vez morir. Él no deja espacio para una alternativa. En contraste, Tooro, quien pasó por un número de batallas, definitivamente sugiere en los artículos de sus lecciones de casa 2, 3 y 4, que la preparación mental para morir o ser matado en cualquier momento no significa que no se debería estar preparado por un resultado diferente. Puede ser vencido en la batalla, pero no matado. Por lo tanto, debes estar preparado para tomar el siguiente paso cuando te encuentres que estás vivo. Debo añadir una cosa, sin embargo. Aunque él promovía la muerte genética, Yamamoto tenía otras cosas, a veces contradictorias, que decir. Aquí hay dos. Uno, solo manteniendo la muerte en mente constantemente puedes ser libre. Y la número 2, como la vida es corta, debes disfrutar lo mejor que puedas, haciendo lo que quieras hacer. Yamamoto, mientras, insistía en resaltar la devoción leal a un señor, también expresaba impaciencia con las racionalizaciones mayormente de Confucio, tales como lealtad y rectitud. El escritor que eligió matarse por desentrañamiento y decapitación aseguraba que el invasionismo o militarismo no tenía nada que ver con el Bushido de entrada. Él se sintió obligado a indicar eso porque el Bushido Meiji se mezcló inexorablemente con el militarismo japonés y porque él, quien formó un pequeño ejército privado llamado la Sociedad del Escudo, fue acusado de revivir el militarismo de nuevo. El movimiento estudiantil estaba en su apogeo y a la par que el sentimiento general se estaba volviendo en contra del movimiento por recurrir con facilidad a la violencia. Los japoneses estaban nerviosos sobre el militarismo que destruyó su país menos de un cuarto de siglo antes. En todo caso, Mishima, un admirador de Hagakure, de Yamamoto Tsunetomo, definió el Bushido como algo personal. Un hombre de Bushido es alguien que, él decía, tiene un firme sentido de respeto por sí mismo, asume la responsabilidad por sus acciones y se sacrifica para encarnar esa responsabilidad. Esto probablemente es lo que más acerca la esencia del Bushido, al menos en lo abstracto. En realidad, es un poco peligroso mencionar a Mishima aquí, porque su propio caso es demasiado complicado para el tema en cuestión.
Aún así, podemos decir que su juicio de que el Bushido finalizó con el general Nogi Maretsuke fue algo extraño. Como algunos de ustedes saben, el desentrañamiento del general Nogi el día del funeral del Tenno Meiji afectó a mucha gente del mundo. Si la expresión final de responsabilidad era matarse uno mismo, preferiblemente mediante el desentrañamiento, un número de comandantes durante la siguiente Segunda Guerra Mundial expresaron su sentido de responsabilidad tomando sus propias vidas. El primero entre ellos por rango fue el ministro del Ejército, general Anami Korechika, quien se mató para disculparse por la derrota del Japón. Lo hizo después de que el Tenno se puso del lado de los que argumentaban a favor de la rendición, en lugar de pelear hasta el último hombre en agosto de 1945. Los soldados reclutados de las modernas Fuerzas Armadas creadas en la era Meiji tenían poco que ver con los samuráis. No obstante, algunos ideales samuráis persistieron. Por una parte, se esperaba que un soldado que iba a la batalla estuviera dispuesto a morir. Convertirse en soldado significaba aceptar la muerte. También, el rescrito imperial de 1882, el Tenno ordenó a sus hombres que trataran su vida tan ligeramente como una pluma de ganso. A eso, en parte, es justo decir, se debieron las bajas desmesuradamente altas en el ejército y la armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Eso, además del hecho de que las aventuras militares japonesas terminaron devastando completamente el país, explica por qué aún aquellos que quieren ver cosas admirables en el Bushido tienden a evitar el período del medio siglo, o sea, de 1895 a 1945, al discutir su pasado marcial. Podría decirse que fue desde la llegada de Wikipedia que los japoneses comenzaron a hablar más libremente, abiertamente, sobre los generales y almirantes de ese periodo. En cambio, si quieren hablar sobre el Bushido o cualquier cosa que se le parezca, ellos tienden a reinterpretar y presentar a las personas y los acontecimientos anteriores a la mitad del siglo XIX, es decir, antes de que Japón se abriera al comercio y la diplomacia internacional, uniéndose así, debemos añadir, al espíritu imperialista de la época. Un claro ejemplo de esta parcialidad, si me permiten llamarla así, es la serie Drama de Gran Río, de la Corporación Emisora del Japón, NHK. La serie dramática de televisión, con segmentos semanales de 45 minutos o más, en la cual la mayoría de los casi 50 dramas desde que la serie comenzó en 1963 ha tratado sobre personas de la clase samurái pre-Meiji, pero ninguno sobre los guerreros posteriores. ¿Sobrevive el Bushido o el espíritu samurái en la sociedad japonesa de hoy? Para responder esa pregunta, hice varias encuestas informales, algunas a través de mis jóvenes amigos por vía de internet. Concepto claro del Bushido, lo cual es comprensible. Algunos de los que respondieron eran suficientemente conocedores para postular, en gran parte correctamente, que es un sistema de pensamiento fuertemente influenciado por la ética confuciana. Algunos han sugerido que el espíritu samurái está manifiesto en cosas tales como la dedicación leal a una causa, cualquiera que pueda ser dicha causa, incluyendo el fenómeno otaku, y la disposición de sacrificar los deseos personales por el bien mayor, sea para un grupo o una corporación.